Ah. Pero eso es Global Management o... O sea, sí, vamos global. Son técnicas de Una pregunta. Ayer vi con William resolver el problema de que nos explicó sobre un caso especial sobre el producto de tengo los dos derivadas y cuando una derivada es constante, solo se utiliza constante por la derivada de la otra. Ah, es que sí, es una regla de derivación que la hemos hecho sin estar conscientes, digamos, la derivada de una constante por una función. Solo uno deriva la función y uno la multiplica por la constante. Esa ya la hemos visto. Aquí cuando miramos un problema, como tengo varios polinomios con constantes, ahí puedo referirme a, bueno, hay una constante, simplemente derivamos la función y multiplicamos por la constante. Pero el curso se llama Dominación Global o... No, hombre, no, mentira. Ah, ya. Global Management. Ah, ok. Ah, ok. Sí, no entendí la broma. Y es que hay veces que aquí hay unos cursos con nombres muy interesantes. Es cierto, hay un curso que se llama Be Yourself. Entonces, digamos, ahorita voy a graficar una función creciente y generalmente cuando graficamos una función creciente tenemos dos posibilidades. Puedo graficar este tipo de función, que esta es una función creciente, pero también la puedo graficar de otra forma. Una función creciente no necesariamente tiene que subir en este sentido, puede subir en este otro sentido. Entonces cuando estoy subiendo de esta otra forma, como que estoy doblando la curva de manera diferente. Entonces aquí lo que pasa es que vamos a ver que saber que una función es creciente no nos proporciona información completa sobre cómo va a ser la gráfica de una función, porque aquí las derivadas de estas funciones son positivas, pero claramente estos dos trazos son diferentes. Entonces aquí está pasando algo con esta función como que está doblando hacia arriba, y una forma que podemos interpretar doblando hacia arriba es lo siguiente: como la primera derivada nos da las pendientes de la recta tangente, puedo graficar aquí unas cuantas pendientes de la recta tangente. Entonces observemos qué está pasando acá con la curva. Esta curva dobla hacia arriba y toda la curva está encima de sus rectas tangentes. Entonces la curva está encima de sus rectas tangentes. Mientras que en este otro caso, ¿qué están sucediendo con las rectas tangentes? Sí, están encima. Entonces como que la curva está debajo de sus rectas tangentes. Entonces es una curva que está doblando en cierta forma hacia abajo. Entonces aquí la curva está debajo de sus tangentes. Entonces estas dos curvas tienen diferente forma geométrica. Como tienen diferente forma geométrica, van a tener dos nombres diferentes. La curva que dobla hacia arriba, si aunque crezca o decrezca, se va a conocer como una curva que es cóncava hacia arriba, o también se conoce como convexa. Varios de ustedes la han de conocer como convexa. ¿Cómo te la enseñaron? ¿Cóncava hacia arriba o convexa? Sí, convexa no se usa mucho, pero siempre hay algunos cursos donde dicen, si la curva tiene que ser convexa.
Y ahora esta que hay acá se va a conocer como cóncava hacia abajo. Entonces lo interesante es que vamos a ver que aunque la curva sea decreciente, puede ser ya sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces aquí lo que necesitamos es ver cómo podemos determinar cómo podemos relacionar las derivadas de una función con la concavidad. Entonces observen qué está pasando acá. Aquí como que la derivada, esta pendiente es pequeña, es prácticamente casi cero, y luego vamos viendo que a medida que nos estamos alejando del origen, esta derivada se va volviendo más grande. Entonces si nos animáramos a graficar la función derivada de esta función, nuestra gráfica resultante sería una derivada que es positiva, pero que también es creciente. Entonces este tipo de cuestiones nos permite determinar, digamos, cómo relacionar concavidad con alguna de las derivadas de orden superior de la función. Entonces con las funciones cóncavas hacia arriba, la derivada es creciente. Entonces sabíamos algo, si una función es creciente, ¿qué signo tiene su derivada? Positiva. Entonces si ahora la derivada es creciente, ¿cuál derivada va a tener cuál signo? Sí, pero ¿cuál es positiva? ¿La primera derivada o la segunda derivada? Ambas. No, la primera, ¿no? Bueno, aquí eso es la función es creciente, pero Ser la segunda, sí, está cambiando la primera. ajá. Sí, entonces aquí como estoy diciendo que la primera derivada es creciente para funciones que son cóncavas hacia arriba, esto quiere decir que la función cóncava hacia arriba se pueden detectar viendo cuando la segunda derivada es positiva. Entonces, algo similar va a pasar con cóncava hacia abajo. Observen que aquí la pendiente es grande y luego se va volviendo cada vez más pequeña y posiblemente eventualmente va a llegar a cero o a un número negativo, pero incluso si llega a un número negativo, eso quiere decir que la pendiente sigue disminuyendo. Entonces las funciones que son cóncavas hacia abajo tienen derivadas decrecientes. Entonces, si la derivada es decreciente, ¿qué podemos concluir sobre su segunda derivada? Y tiene que ser menor a cero. Sí, tiene que ser menor a cero. Entonces, aquí tenemos la que es prácticamente la definición de concavidad. Obviamente, la definición de concavidad tiene que ser que la curva está arriba de sus rectas tangentes o debajo. Pero como eso cuesta observarlo y encima de todo uno necesita graficar la función para visualizar la concavidad, uno se va al criterio algebraico para detectar concavidad. Entonces aquí tenemos el criterio de concavidad de una función y voy a graficar los tres casos posibles de funciones cóncavas hacia arriba y tres casos de las funciones cóncavas hacia abajo que pueden haber. Entonces criterio de concavidad de una función. Entonces vamos a tener que una función es cóncava hacia arriba en un intervalo. Entonces voy a poner aquí cóncava hacia arriba en I mayúscula si la segunda derivada es mayor que 0. Y ahorita voy a graficar tres tipos de funciones cóncavas hacia arriba. Entonces ya graficamos cómo es una función creciente que es cóncava hacia arriba. Pero ¿cómo sería una función decreciente que es cóncava hacia arriba? ¿Sería esta o sería esta otra? Bueno, aquí miremos. ¿Cóncava hacia dónde? ¿Hacia arriba? Sí, es esta, sí. ¿Por qué es esta? Porque aquí vamos a ver que la curva, las rectas tangentes están debajo, mientras que aquí las rectas tangentes están arriba. Entonces una función decreciente cóncava hacia arriba tiene esta forma. Entonces aquí van a decir, bueno, pero aquí sigue siendo la pendiente creciente. Sí, porque aquí la pendiente empieza muy negativa y luego esa pendiente se va volviendo menos negativa. Entonces como la pendiente se va volviendo menos negativa, la función derivada aquí también es creciente. Entonces este tipo de función es una función que es cóncava hacia arriba pero decreciente.
Entonces ahora vamos a graficar la otra función, la que es creciente y cóncava hacia arriba. Vamos a ver cómo se mira esta función. Entonces esta se mira como una 1 sobre x o como una parábola que cae. Entonces miramos cómo se mira ahora la creciente, que es cóncava hacia arriba. La creciente, que es cóncava hacia arriba. Entonces estas curvas, si son estrictamente cóncavas hacia arriba o hacia abajo, nunca vamos a ver que se vuelven a doblar. Ahora, si vemos que en algún momento se están doblando estas curvas, posiblemente ahí hay un cambio de concavidad. Entonces esta es otra función que es cóncava hacia arriba. Y tenemos una última, porque digamos, ¿qué pasa si junto estas dos funciones, una decreciente con una creciente? Puedo tener una y generalmente este tipo de función es la que es más icónica sobre la que cuando una función es cóncava hacia arriba. Una función que se mira como una parábola que abre hacia arriba. Entonces generalmente van a ver que la gráfica más común para definir concavidad hacia arriba o convexa es una parábola que abre hacia arriba. Entonces lo interesante aquí es que tenemos una función que es creciente y decreciente en algunas partes de su dominio, pero esta siempre es cóncava hacia arriba. Y esta también es icónica porque vamos a ver hoy de que si una función es cóncava hacia arriba y tiene un número crítico, ese número crítico tiene que ser un mínimo relativo. Entonces aquí tengo una función que es creciente, pero esta es cóncava hacia arriba. Y luego tengo la función decreciente, que es cóncava hacia arriba. Entonces grafiqué estos tres casos para mencionarles de que el tema de concavidad es independiente al tema de función creciente y decreciente. Entonces, como tenemos una función creciente y decreciente y luego dos tipos de concavidad, al final vamos a tener como 4 posibilidades de trazos. Y si después incluyo el máximo relativo, el mínimo relativo y los puntos de inflexiones de todas nuestras gráficas, prácticamente van a tener como que 8 trazos que se van a ser representativos sobre cómo graficar una función. Entonces ahora nos vamos con cóncava hacia abajo. Y hoy voy a tratar de presentar todas las definiciones y así ya nos enfocamos en la parte de ejercicios porque ya me faltan pocas. Entonces con cóncava hacia abajo la segunda derivada tiene que ser negativa. Entonces ahí te digamos cómo graficaría una función creciente que es cóncava hacia arriba. Sí, cóncava hacia abajo, sí. Sí. Sí, es como una raíz cuadrada, porque digamos esta es una creciente, pero esta dobla hacia arriba, entonces ahora tiene que doblar hacia abajo. Entonces puede ser una raíz cuadrada de x o un logaritmo. Algo que sí les puedo decir el tercer parcial, si les encanta graficar, el tercer parcial les va a gustar. Pero yo creo que prefieren graficar a trabajar problemas de límites. Es el tema que es el más desafiante, aunque no lo parezca. Entonces esta es una función creciente cóncava hacia abajo. ¿Cómo graficaría una decreciente que es cóncava hacia abajo? Una decreciente cóncava hacia abajo. Sí, sí, es como una n, sí, es como un pedazo de una n. Entonces aquí observen que la derivada es casi 0 y luego se va volviendo negativa y más negativa. Entonces este tipo... ¿Qué referencia nos da la segunda derivada, Cristian? La concavidad, cómo dobla la curva, si dobla hacia abajo o si dobla hacia arriba. Entonces estas se están doblando hacia abajo. Entonces esta es una decreciente que es cóncava hacia abajo.
Y luego vamos a graficar la cóncava hacia abajo, que no es ni creciente ni decreciente, sino que como que es ambas. Bueno, es en algunas partes es creciente, en otras partes es decreciente. Entonces uno de estos dos pedazos, y aquí tengo una función que es primero creciente y luego decreciente. Entonces eso de creciente y decreciente suena como un criterio de la primera derivada. Entonces aquí tengo x y y. Entonces esta es una función que es cóncava hacia abajo. Entonces la forma más fácil de recordarse de concavidad es cóncava hacia arriba, que dibujen una parábola que abre hacia arriba con mínimo relativo, y cóncava hacia abajo, una parábola con máximo relativo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que, bueno, obviamente las funciones no siempre van a ser estrictamente cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo. Entonces, sí, la x al cubo es una función que primero es cóncava hacia abajo y luego pasa a ser una cóncava hacia arriba. Entonces cambios en la concavidad y puntos de inflexión. Entonces, por ejemplo, si graficamos x al cubo, tenemos este tipo de comportamiento. La x al cubo siempre se toma una pausa cuando pasa por el origen y después continúa aumentando su pendiente. Entonces, digamos, esta función tiene este tipo de comportamiento. Entonces, ¿ustedes qué sucede aquí? Inicialmente la función x al cubo es cóncava hacia abajo. Y luego pasa a ser una función que es cóncava hacia arriba. Y lo que está pasando aquí en este punto es que pareciera que la segunda derivada es igual a 0. Porque si derivamos, digamos, x al cubo, sí, es un punto de inflexión. Sí, ahorita quiero visualizar gráficamente cómo se mira un cambio de concavidad y luego defino un punto de inflexión, y ya por lo menos tenemos una idea de cómo se mira un punto de inflexión. Entonces la segunda derivada de esta función es 6x. Entonces aquí lo que está pasando es que del lado izquierdo la segunda derivada es negativa. Luego en 0, que la segunda derivada se vuelve 0, y posteriormente pasa a la derecha de 0, la segunda derivada es positiva. Bueno, el cambio de concavidad y el punto de inflexión es crítico, porque lo que quiere decir es que si hay un punto de inflexión tengo que cambiarle el doblez a la gráfica. Este estaba doblando hacia abajo, entonces ahora está doblando hacia arriba. Y como van a ver, hay varias funciones que tienen ese tipo de comportamiento, porque otra que se comporta de esta forma es, vamos, la función raíz cúbica. Entonces la función raíz cúbica empieza como una función cóncava hacia arriba, pero luego otra vez en 0. Cambia su concavidad. Entonces aquí es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces esta es la función raíz cúbica, la voy a llamar g de x. Su primera derivada sería 1/3 por x a la menos 2/3, y su segunda derivada sería menos 2/9 por x a la menos 5/3.
Entonces aquí cuesta un poquito más visualizarla, pero lo que está pasando aquí con esta función raíz cúbica, observen qué pasa con su segunda derivada. Cuando, por ejemplo, x es igual a menos 1, menos 1 a la menos 5 tercios es igual a menos 1, y menos 1 por menos 2 novenos es 2 novenos. Entonces aquí, aquí sería positiva la segunda derivada. Y luego aquí su segunda derivada pasa a ser negativa. Pero ¿qué está sucediendo en el punto de inflexión? Digamos, aquí es igual g doble prima de 0. Bueno, es 1 dividido 0 a la 5 tercios. Aquí no existe. Mientras que acá traten de evaluar aquí g doble prima de 0. Esto es igual a menos 2 por, bueno, dividido 9 por x a la 5 tercios. Lo trasladé al denominador por... No existe, pero lo curioso es que puedo encontrar que g de 0 es igual a 0. La derivada no existe y la segunda derivada no existe. Pero sí existe el punto. Sí existe el punto, entonces ese también va a ser un punto de inflexión. Si no existe la primera derivada y la segunda, el punto de inflexión no podemos basar en base a la primera. La función Lo basaríamos en comprobando de que la concavidad cambia. O sea, aquí en este caso pasamos de menos a más en la segunda derivada y luego aquí pasamos de más a menos. Entonces hay un último tipo de punto de inflexión y es el que conecta dos extremos de relativos diferentes. Entonces digamos que por ejemplo aquí tenemos un máximo y luego tenemos un mínimo. Entonces aquí digamos ¿dónde sería la función cóncava hacia abajo? Cóncava hacia abajo. Ajá, hacia abajo. Sí, como que por aquí va a haber un doblez. O sea, este doblez cuesta visualizarlo gráficamente, pero como pueden ver aquí la función sería cóncava hacia abajo. Y luego eventualmente las curvas las rectas tangentes van a estar debajo de la curva. O sea, no puedo determinar de manera muy precisa dónde va a haber un punto de inflexión, pero aquí sabemos de que como aquí la función es cóncava hacia arriba, aquí es cóncava hacia abajo, entre ellas tiene que haber un punto donde la concavidad cambie. Entonces este otro punto también aquí está cambiando la concavidad, segunda derivada negativa de menos infinito a x0 y segunda derivada positiva de x0 a infinito. Entonces aquí también hay un cambio en la concavidad. Entonces, cuando hay cambio en la concavidad, pueden ver que toda la información de la gráfica cambia. En algún momento hay que doblarla. Si aquí nunca ha cambiado la concavidad, entonces yo continuaría graficando esta parábola como si nada. Y aquí se van a ver que en este caso sí seguiríamos teniendo una función cóncava hacia abajo. Entonces, todas estas, si el cambio en la concavidad está precedido por un punto que les indica dónde está cambiando la concavidad. Y este punto, digamos, esos van a ser conocidos como puntos de inflexión. ¿Hay una forma de sacarlos? Sí, con de la segunda derivada. Tenemos que ver cuando la segunda derivada es 0 o cuando la segunda derivada no existe. Entonces vamos a poner aquí definición en un punto de inflexión. Dice, o sea que la creciente, o sea la primera derivada, el punto de inflexión no está, o sea, no es una determinada, pues. No, la primera derivada te dice creciente y decreciente. Entonces lo que va a pasar, por ejemplo, con este problema es que ¿qué tipo de función es esta? ¿Qué primera derivada nos saldría acá? Positiva. Sí, positiva, sí, es completa, es siempre positiva. Bueno, ahí se hace 0 en 0, pero esta es una función estrictamente creciente. Esta otra, ¿cómo sería el signo de su derivada? También positiva. Entonces lo que sucede acá es que
como que estas dos funciones son crecientes y no tomo en cuenta que hay un punto de inflexión, esta x al cubo lo hubiera graficado como una función que siempre está subiendo y no me hubiera tomado esta pausa. Luego esta función x al cubo no hubiera hecho este doblez y solo hubiera continuado aquí graficando algo como que fuera una función exponencial. Entonces el hecho de que hay puntos de inflexiones te obligan a no, tengo que doblar aquí las curvas, y aquí pueden ver que las tres las estoy doblando. Pero así como la tercera, en el punto de inflexión, tomó un número antes y un número después para determinar. Este visualmente solo sé que en algún momento entre esta montaña y este fondo como que cambió la concavidad. Entonces gráficamente visualizar este punto de inflexión va a costar, pero aquí lo que puedo hacer especulando, bueno, pasé de negativo a positivo, en algún punto esta segunda derivada va a ser igual a 0. Entonces esto más, pues como esto más así. En la primera gráfica donde es cóncava hacia abajo, la derivada no sería decreciente. Es que cóncava hacia abajo y derivada no son conceptos diferentes, es segunda derivada. Entonces cóncava hacia abajo, la segunda derivada es negativa. Entonces esta es una función creciente. Y aquí vamos a ver de que la segunda derivada sí tiene que ser negativa porque esta pendiente es muy negativa, o sea, pareciera que la pendiente está disminuyendo, pero hay que tomar en cuenta que esa es una pendiente negativa. Entonces estás pasando de una muy negativa a una que es igual a 0. Entonces aquí sí hay una primera derivada creciente. Cuesta verlo porque la idea que uno tiene de pendiente es qué tan empinado, pero también hay que ver si estamos si la pendiente aquí es negativa o si la pendiente aquí es positiva. Aquí la pendiente es negativa, aquí ya pasa a ser positiva. Entonces en esa primera gráfica la pendiente es creciente. Perdón, aquí no, es 3x al cuadrado. Aquí la pendiente siempre es positiva, estamos pasando de una muy alta a una que es igual a 0. Antes primera derivada decreciente, segunda derivada negativa, sí. Eso es consistente. Aquí hay primera derivada decreciente, sí. Porque es la definición de cóncava hacia abajo. Una función cóncava hacia abajo tiene pendiente decreciente, primera derivada decreciente. Entonces, en un punto de inflexión, x sub 0 y y, sub 0, hay un cambio en la concavidad de la función. Entonces, en estas dos funciones, 0 es un punto de inflexión y en esta x sub 0 es un punto de inflexión. Entonces, lo que nos va a ayudar un montón es, como vieron, digamos, extremos relativos, nos dicen, para identificarlos encontramos los números críticos. Ahora para los puntos de inflexión, vamos a tener un criterio bastante similar. Entonces los potenciales puntos de inflexión se encuentran donde solo se encuentran cuando la segunda derivada es igual a 0 o la segunda derivada en este punto no existe. Entonces así es como identificamos los puntos de inflexión. Bastante similar con extremos relativos, pero extremos relativos es con primera derivada. Y ahí está algo que va a complicar un poco más, ya tenemos la definición de concavidad, ya tenemos el punto de inflexión, pero ahora lo que podemos también hacer es que la segunda derivada nos permite determinar cuando hay un extremo relativo y complementa la prueba de la primera derivada. Y ya varios de ustedes conocen esta prueba de la segunda derivada. Entonces, algo que ya va a ser buenas noticias para ustedes, van a tener un montón de criterios para determinar cuando hay extremos relativos. Entonces, esta es una de las pruebas que más me gusta.
Sí. Entonces sea, digamos, C un número crítico de f. Entonces aquí posiblemente la derivada es igual a 0 o la derivada no existe. Entonces, si f de doble prima de C existe, el valor funcional f de C es un, les vamos a poner aquí el caso 1, máximo relativo, y lo que voy a hacer es que voy a dibujar un máximo relativo. Entonces un máximo relativo tiene esta forma. Entonces, ¿qué observan con la concavidad del máximo relativo? Entonces si es cóncava hacia abajo, la segunda derivada, ¿qué signo tendría que tener? Sería positivo. Cóncava hacia abajo es negativo, sí. Negativo. Sí. Ustedes vieron qué bonito esto. Y esto es lo mismo que la prueba de la primera derivada, solo que la primera derivada tiene que pasar de creciente a decreciente la función. O primera derivada de positiva a negativo. Entonces aquí tengo primera derivada negativa y segunda derivada positiva. Entonces, digamos, ¿cómo creerían que es la conclusión con el mínimo relativo? Que tiene que ser. ¿Sí? Tiene que ser positivo. Entonces, si la segunda derivada es positiva, tenemos un mínimo relativo. Entonces aquí voy a graficar un mínimo relativo. Entonces, como les decía, por eso es que muchas personas les gusta definir concavidad así: cóncava hacia abajo una n y cóncava hacia arriba una u, porque esto es hasta un buen resumen, un buen chivo para la prueba de la segunda derivada. Uno mira esta gráfica, sí, cóncava hacia arriba, segunda derivada positiva. Entonces hay otro que desafortunadamente es un resultado inconcluso, puede pasar si la segunda derivada es 0. Si la segunda derivada es 0, posiblemente es hay un punto de inflexión en C, o posiblemente hay un extremo relativo. Aquí la prueba es inconclusa. Entonces cuando tengan esto, tienen que utilizar la prueba de la primera derivada. ¿Sí? Dice, se hace un número crítico de f y si f de c existe, el valor funcional f de c es. Sí, que este es máximo relativo. Es que el máximo relativo es en el valor funcional. ¿Qué dice después de es? Es un máximo. Sí, es un sí. Entonces puedo utilizar prueba de la primera derivada, o tengo que verificar si hay o hay que verificar si C es un punto de inflexión. Muy bien, salud. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar todos estos conceptos. Entonces lo primero que vamos a hacer es ese ejercicio 2, y ahora vamos a encontrar los extremos relativos de esa función, y vamos a hacerlo con primera derivada y con segunda derivada. Entonces lo que esta prueba, como vamos a ver, no va a contradecir para nada la prueba de la primera derivada. Lo único es que la prueba de la primera derivada, sí, aunque no exista la segunda derivada, o aunque la segunda derivada sea igual a 0, podemos, seguir analizando si el número crítico es un extremo relativo o no. Mientras que esta en este punto se para y dice, bueno, vaya y continúe su análisis con cualquier otro criterio. Entonces ahorita vamos a encontrar los extremos relativos de esta función, de la función x dividido x al cuadrado más 1. Entonces, ¿qué es lo primero que necesito hacer para encontrar los extremos relativos?
Esto es para verificar si eso, o sea, si primero lo que hay que hacer es que hay que encontrar los números críticos, y los números críticos se encuentran derivando. Entonces este es un cuidado que hay que tener con la prueba de la segunda derivada, porque el simple hecho que en cualquier otro punto uno tenga una segunda derivada negativa o positiva, eso no quiere decir que es extremo relativo. Primero uno tiene que encontrar un número crítico y después ya uno puede evaluar la segunda derivada. Entonces muy bien, derivemos. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de esta función? X más 2 Ajá. más 2x cuadrado. Yo creo que No, pero es de esa. Esa sería la derivada del numerador. Sería x cuadrado más 1. Ajá. Menos. Menos sería X cuadrado. Ajá, 2x cuadrado. Dividido. Más 1 al cuadrado. Entonces aquí tengo que todo esto es igual a 1 menos x al cuadrado. Muy bien. Entonces aquí, ¿cuáles serían mis números críticos? Sí, tengo que encontrar cuando el numerador es 0. Entonces el numerador es 0 cuando 1 menos x al cuadrado es igual a 0. Ajá. Y a lo que les doy aquí, la opción es ¿cómo quieren verificar que hay extremo relativo? ¿Con primera derivada o con segunda derivada? Solo que vamos a tener que sacar la segunda derivada. Entonces aquí para este problema posiblemente es más fácil la primera derivada, pero vámonos con segunda. Entonces ahorita calculemos esta segunda derivada que va a estar muy interesante. ¿Cuál sería la derivada del numerador? Sí, menos 2x por todo esto. Luego sería que menos 1 menos x al cuadrado. sí, tenemos que derivar esta función, entonces con esa hay que tener 2x al cuadrado más 1. ajá, 2x al cuadrado más 1 por 2x por 1 menos x al cuadrado. Y aquí es donde el curso de álgebra es útil, porque igual solo tengo que igualar en 1 y menos 1, pero no Sería x al cuadrado más 1 al reparto. sí, miremos, yo creo que aquí miro factor común de 2x y un x al cuadrado más 1, y como que hay un signo menos también como factor común. Entonces tratemos de sacar todo eso, porque incluso aunque tenga que solo que evaluar, como que es más fácil hacer un factor común. Entonces este es el factor común de ambos términos del numerador. No, solo es una potencia de 1. Entonces aquí solo nos sobrevive con el primer término del x al cuadrado más 1. Luego acá nos sobraría que un más 2 por 1 menos x al cuadrado, si mal no estoy. ¿Sí? El denominador ahí. Sí, esa es la cuarta, sí. El denominador se eleva al cuadrado, sí. Entonces, afortunadamente este se simplifica bonito. Yo creo que nos queda 2 menos x al cuadrado, si mal no estoy. 2x dividido x al cuadrado más 1 al cubo por 2 menos x al cuadrado, si mal no estoy. Y bueno, me pueden decir si lograron simplificarlo a todo esto, si alguien tiene alguna segunda derivada diferente. Y aquí hasta puedo preguntar sobre potenciales puntos de inflexión. Muy bien. ¿Por qué no 2 menos x al cuadrado? Porque x al cuadrado más 1, es 1 más 2, y es un 3, sí, cierto. Por eso es que les decía, si hay aquí, alguien tiene una respuesta un poco diferente. Si aquí es 3. Entonces, muy bien.
Encontremos ahora, utilizando la prueba de la segunda derivada, g doble prima en x es igual a 1 y g doble prima en x es igual a 1. Cristian, ¿es muy posible que los números críticos sean los puntos máximos y mínimos, no? Sí, es que esos van a ser los números, esos van a ser los máximos y mínimos, pero lo que pasa es que tengo que verificarlo. Entonces, ver que Marcelo quería trabajar la segunda derivada. Yo personalmente hubiera hecho la primera derivada, pero igual hagamos un contraste. ¿Cómo nos queda con la segunda derivada? G doble prima de menos 1. Nos quedaría menos 2 dividido 2 al cubo por 3 menos 1 es igual a 2. Entonces eso, si mal no estoy, no es menos 1/2. Y aquí viene lo importante. A mí casi que donde voy a estar prestando atención es que tengan el signo correcto a la segunda derivada. Entonces, ¿qué signo tiene esta segunda derivada? Negativo, ¿sí? Creo que en la respuesta final se le olvidó poner el menos. Ah, cierto, aquí estaba en menos 2, sí. Muy bien. Todo esto cambia porque ahora sí es positivo y este es un número crítico. Menos 1, ¿qué es? ¿Máximo o mínimo? Mínimo. Mínimo, sí. Entonces hay un mínimo relativo en x es igual a 1, menos 1. Y las coordenadas de este mínimo van a ser menos 1/2. Entonces las coordenadas de este es menos 1, menos 1/2. Muy bien. Vámonos ahora con el g doble prima de 1. G doble prima de 1, ¿a qué sería igual? Es que aquí había un menos de esta. Eso sí es menor a 1. Menor a 0, perdón. Sí. Menos 2 dividido 8 por 2 menos 1/2. Entonces obviamente este es un máximo relativo. Sí. Menos 1, no, es menos 1, menos 1/2 porque me tengo que ir a la función original. Entonces esto es la coordenada en la curva, en G. Ahora con segunda derivada sí sería menos 1,1/2. Entonces hay un máximo relativo en x es igual a 1 y la coordenada es 1,1/2. Por si en algún momento quiero animar a graficar esto. Entonces, ¿cómo se hubiera realizado este análisis si hubiéramos hecho la prueba de la primera derivada? Con la prueba de la primera derivada escribimos los únicos dos factores que tenemos, 1 menos x al cuadrado, que aquí tengo la primera derivada, y luego este denominador. Buenas noticias, este denominador es siempre positivo. Entonces este denominador va a ser bastante fácil de analizar sus diagramas de signos. Entonces aquí tengo g' de x. Y tenía dos números críticos, menos 1 y 1. Entonces, ¿cuáles serían los signos? ¿Cuándo es 0 cada una de estas funciones? Menos 1 y 1. Y esta nunca es 0. Entonces, ¿cuáles serían los signos del primer término? 1 menos x al cuadrado. ¿Qué sucede a la izquierda de menos 1? Negativo, sí. Y luego, ¿qué pasa entre menos 1 y 1? Positivo. Y luego negativo. Entonces aquí tenemos positivo para S. Y luego tenemos, menos, más y menos. Entonces si aquí paso de decreciente a creciente, ¿qué tengo en x es igual a menos 1?
Mínimo. Si es que esto es la derivada dice extremos relativos. Puntos de inflexión es con la segunda. Entonces aquí hay un mínimo. Entonces luego esta función sigue creciendo. En algún momento se toma una pequeña pausa. Y luego empieza a bajar. Entonces en uno que tendría un máximo. Sí, un máximo relativo. Y mínimo relativo en 1, menos 1 medio. Entonces, ¿cuál prueba les pareció más fácil? ¿Primera derivada o segunda derivada? Primera derivada. Entonces, la segunda derivada casi que solo va a ser recomendable que lo utilicen cuando tengan un polinomio, porque un polinomio es fácil de derivar. Funciones racionales, la primera derivada es la mejor prueba. La única razón por la que tal vez tuvieran que hacer aquí una prueba de la segunda derivada es si en algún momento quieren encontrar estos puntos de inflexión. Aquí, como vamos a ver, hay puntos de inflexión cuando 3 menos x al cuadrado es igual a 0. Entonces estos son los puntos, esta es la coordenada en x de los puntos de inflexión. Un poquito pasado de los mínimos, van a estar un poco... ¿Sí? Es 3 menos x al cuadrado, es la segunda derivada. La segunda derivada hay que encontrar cuando es igual a 0. Ah, y hay otro. X es igual a 0, sí. Entonces tengo 3 puntos de inflexión. Y aquí van a ver por qué vamos a tener 3 puntos de inflexión. Uno, porque como tenemos un mínimo relativo en menos 1 y un máximo relativo en 1, hay que doblar en algún momento entre estos dos puntos la curva para poder pasar al máximo. Y estos otros no son tan evidentes, pero vamos a ver cuando estemos haciendo esta gráfica, como que la curva se tiene que doblar porque tenemos que respetar una última parte, una información que es bastante crítica de esta curva. Entonces ahí te grafiquemos la función. Lo único que nos falta aquí es las asíntotas, pero ahorita tratemos de ver cómo nos dice este punto de inflexión sobre cómo hacer la gráfica. Entonces tenemos esta función. Sabemos que esta función pasa por el origen porque g de 0 es igual a 0. Entonces observen qué pasa acá. Pasamos por el punto 0,0, pasamos por el punto 1,1 medio y aquí sabemos que hay un máximo. Y luego, si quiero mantener esta gráfica consistente, vamos a pasar aquí por el punto menos 1,1, menos 1 medio. Entonces, muy bien. Entonces sabemos que aquí hay la función es cóncava hacia arriba, y luego aquí eventualmente va a haber un doblez, casi que no se va a percibir. Incluso si quieren aquí pueden exagerar el doblez, y luego la función pasa a ser cóncava hacia abajo. Si la función se mantuviera siempre cóncava hacia abajo, aquí continuaríamos cayendo, pero como sabemos que un poquito pasado de 1, esta curva se tiene que doblar. Entonces aquí en algún momento doblo la curva y tengo este comportamiento extraño. Y ahora, ¿por qué tengo este comportamiento extraño? ¿Qué sucede con esta curva? ¿Qué asíntota horizontal tiene? 0. Y en ambos lados. Entonces, por eso es que tenemos 3 puntos de inflexión, porque para poder llegar a este punto de inflexión, si no doblo la curva, no voy a poder llegar a la asíntota horizontal. Entonces aquí hago un doblez y el doblez me permite llegar a la asíntota horizontal. Entonces aquí, como pueden ver, estamos respetando la información del punto de inflexión, pero casi que no se percibe. La única forma como podemos hacer estos puntos de inflexión es conociendo, digamos, que hay de dos extremos relativos y asíntota horizontal, y luego como quiera pura fuerza llegar a la asíntota horizontal,
en algún momento doblo la curva. Entonces estos puntos de inflexión es importante determinarlos, pero a la hora de graficarlos tal vez nos basamos en otra información del que tenga la gráfica, como asíntotas, extremos relativos, porque sí va a costar aquí ver este doblez. Incluso aquí casi que no se mira, está como por acá, y aquí está como, aquí sí se mira un poquito más claro, pero como pueden ver, estos puntos de inflexión son difíciles de visualizar. Yo creo que el único que sí se puede visualizar bien es cuando la primera derivada es 0. Entonces vamos a continuar con todos estos ejercicios. Vamos a hacer ahora el ejercicio 3. Y aquí oficialmente ya empezamos la sección, digamos, 13.5, que es cómo graficar funciones. Grafiqué la sección 13.5, es simplemente un resumen de todo lo que hemos hecho estas últimas 3 clases. No, es todavía dentro de 2 semanas, o la otra semana es muy temprano. Extremos relativos, concavidad y puntos de inflexión. Entonces este problema sí es sumamente entretenido. Muy bien. Entonces primero podemos determinar los extremos relativos y los puntos de inflexión. Entonces aquí lo que es clave para este problema es encontrar los números críticos. Los números críticos nos van a dar un montón del análisis. Entonces encontremos, digamos, los números críticos. Entonces derivemos esta función 6x al cuadrado menos 12. Entonces aquí vamos a encontrar ahora sí, el 6, sí, el 6. Factor común, x al cuadrado más x menos 2. ¿O podríamos dividir todo dentro de 6? También. Sí, también, solo que ahí tendrías no la derivada, sino y' dividido 6. Es cierto. Ahora, si quieren decir, bueno, aquí si ahora ya está poniendo el igual a 0, sí se puede dividir por 6. Y si uno no iguala esta ecuación a 0, entonces uno no puede cancelar el 6. Entonces, digamos, este término de acá, como esta función cuadrática, ¿cómo la factorizaría? X más 2, x menos 1. Sí. Entonces, ahora voy a encontrar los números críticos. Sí. Menos 2 y 1. Menos 2 y 1. Entonces, muy bien. Para determinar extremos relativos, ¿quieren usar primera derivada o segunda derivada? Sí. Y más que nos están pidiendo cuándo es creciente y decreciente, entonces utilicemos aquí la prueba de la primera derivada. Sí, vamos a tener que usar la segunda y hacer un diagrama de signos para la segunda derivada, porque ahorita todavía no tenemos un método completamente seguro para determinar puntos de inflexión. Tenemos conjeturas de que si hay una segunda derivada de 0, posiblemente ahí hay puntos de inflexión. Entonces, con la prueba de la primera derivada tengo dos términos: 6 por x más 2 y x menos 1, y luego tengo que el producto de todas estas me da la primera derivada. Entonces tengo dos signos, dos números, menos 2 y 1. Y luego, digamos, ¿cuándo son 0 cada una de estas funciones? Sí, esta es en menos 2, esta.
Muy bien. Entonces ahora llenemos los signos. A la izquierda de menos 2 tenemos números como... Sí. Ya que hay factor lineal, podemos cambiar los signos. Luego, ¿qué sucede con menos 1? ¿Y hasta cuándo pasa a ser positivo? Ok. Entonces luego... Ok. Entonces, aquí ya tenemos cuando la función es creciente, cuando es decreciente pero primero encontramos los extremos relativos. En menos 2, ¿qué habría? Perdón, Cristian, ¿cómo determinó cuándo es decreciente y creciente? Queda con los signos, porque cuando la primera derivada es positiva, la función es creciente. Entonces aquí tengo que graficar algo que sube. Correcto. Y después ahí hay una concavidad y Baja, ajá. Entonces este tiene que ser máximo relativo. Y ese sería el mínimo relativo. Y este es el mínimo, sí. Obviamente aquí pueden ver de que en esta curva no tenemos ese comportamiento feo, entonces posiblemente entre menos 2 y 1 va a haber como que un doblez. Pero igual las conclusiones aquí sería que el máximo relativo está en x es igual a 2, menos 2. El mínimo relativo está en 1. La función es creciente de menos infinito a menos 2 y de 1 a infinito, utilizando la notación de intervalo, y la función es decreciente entre menos 2 y 1. Muy bien. Entonces ahora, ¿cómo analizamos la concavidad y los puntos de inflexión? Sí. Y vamos a llamar este más como un inciso B. Bueno, pero esto es más fácil, es un polinomio. Es que el polinomio es facilísimo. Los difíciles son las funciones racionales, las funciones logarítmicas y las trigonométricas. Entonces, puntos de inflexión para esta curva serían los siguientes. Tengo que encontrar la segunda derivada. Sí, 6. Bueno, sería 12x más 6. Entonces, como les estaba vaticinando, dije que tenía que haber un punto de inflexión entre menos 2 y entre menos 2 y 1. Sí. Entonces estos son potenciales puntos de inflexión. Entonces los potenciales puntos de inflexión ocurren cuando la segunda derivada es 0. Entonces tengo que resolver cuando 12x es igual a menos 6. Entonces aquí prácticamente este es un punto de inflexión, pero lo que pasa es que tengo que verificar que la función cambie de concavidad, que esta segunda derivada pase de más a menos o de menos a más en este punto. Entonces ahorita voy a tener que, desafortunadamente, hacer un diagrama de signos para esta función. Entonces esta segunda derivada es 12 x más 1/2. Aquí pueden trabajar también con desigualdades, pero me gusta más el diagrama de signos, es más ordenado, no es tan traicionero como las desigualdades. Sí, las desigualdades no. Posiblemente en otros cursos sí son más útiles. Entonces, bueno, ¿qué sucede ahora a la izquierda de menos 1/2? Digamos un número como menos 1. Negativo. Incluso aquí tienen un chivo. Aquí ya saben por qué esta segunda derivada tiene que ser negativo. Encontraron máximo relativo en menos 2. Entonces en este punto la segunda derivada es negativa. Entonces podrían haberse apoyado con esta gráfica para decir, sí, aquí tiene que ser negativo. Pero igual si lo ven acá, menos 1 más 1/2 es negativo. Entonces pasamos de negativo a positivo. Entonces aquí tengo
cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Entonces esto lo puedo resumir como de aquí para acá tengo esto y de acá para acá tengo esto otro. Eso sería después en un medio, ¿no? Sería menos un medio. Sí, en menos un medio. Entonces tengo aquí punto de inflexión. ¿No sería al revés? Sí, punto de inflexión. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Sí, esta es cóncava hacia arriba. Entonces mejor solo vamos a hacerlas así. Okay. Ahí está. Entonces hay un punto de inflexión porque hay un cambio de concavidad. Entonces esta función es cóncava hacia arriba, de menos un medio a infinito, y cóncava hacia abajo, de menos infinito a menos un medio. Muy bien. Entonces vamos a ver si aquí les pregunté la gráfica o no. Sería bonito hacer la gráfica. Ah, no está la gráfica, pero hagamos la gráfica con toda esta información. La concavidad siempre se pone como un intervalo. Sí, la concavidad es lo mismo que creciente y decreciente, se pone como intervalo. Muy bien. Entonces ahí solo necesito que me encuentren 2 puntos. Bueno, tal vez 3 puntos porque el intercepto en X está fácil. El punto de inflexión no lo vamos a encontrar, esa coordenada está un poco elusiva. Entonces digamos, sabemos que en menos 2 hay un mínimo relativo, un máximo relativo. Entonces aquí es igual y de menos 2. Y aquí mucho cuidado con los signos. Menos 16 más 12 más 24 más 32, les queda así. Me queda 21. ¿Cuánto les suma? Pero como negativo por negativo te da positivo. Bueno, no quedaría 43. Y bueno, es que este es menos 2 al cubo, es menos 8, sí. Entonces voy a encontrarlo también, el intercepto en y a qué equivale y de 1. Muy bien. Entonces y es 0, este es fácil, este es 1. Incluso vamos a ver que y de un medio va a estar un poquito arriba de 1. Y luego y de 1 sería igual, este es fácil. 2, sí, 2 más 3. Sí, menos 6. Excelente. Entonces con estos 3 puntos ya estamos. Y ahorita van a ver algo interesante de este problema. Hicimos el análisis de concavidad, pero casi que no va a afectar nuestra forma general de la gráfica. Entonces yo creo que la puedo graficar por acá. Sí, vamos a graficarla por acá. Una pregunta que me pueden decir son los interceptos en X. Esto va a estar complicado. Posiblemente en algún momento, si miro que esos interceptos en X no se pueden encontrar con álgebra factorizando, simplemente se los voy a dar. Entonces aquí 0,1 está más o menos por acá. Y aquí nos podemos ir de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, menos 5 y menos 6. Y luego 1 y 2. Es 1, 2, 3. Muy bien. Entonces, menos 2 estaría más o menos por acá. 0 estaría más o menos por aquí. Bueno, este lo voy a correr un poquito más porque está un poco más alejado que el 1. Entonces, 1 menos 6 estaría más o menos por aquí. Entonces sabemos algo, aquí hay una recta tangente horizontal y aquí también, y sabemos que este es máximo y este es mínimo,
Y el punto de inflexión está acá, entonces aquí tendríamos que hacer un doblez. Pero ese doblez, como van a ver, lo van a hacer inconscientemente cuando estén tratando de conectar ambos extremos relativos. Entonces, ¿cómo sería la gráfica de esta función? Sí. Entonces, no sé exactamente dónde está este intercepto. Pero aquí continúo, tengo que pasar por -1. Vieron que aquí como que tuve que doblar un poco la gráfica. Y luego la función sigue siendo creciente. Entonces, por aquí hay un punto de inflexión. Y vieron que aquí sí se mira un poquito más el punto de inflexión, pero es que aquí la curva no se mira tan suave. Obviamente hay 3 interceptos en X que no los encontramos, pero estos se van a tener que determinar numéricamente o pedirle a la calculadora que les resuelva esta ecuación igual a 0. Pero continuemos con más de estos problemas, porque aquí sí que es que aquí solo hay polinomios. No, yo quiero ver ya funciones como logaritmo o... Pero sigamos con los polinomios. Y luego nos vamos a los logaritmos. Funciones trigonométricas. Lo que sí va a costar graficar son las funciones hiperbólicas. Es que primero que todas esas funciones casi nunca son iguales a 0. Y la evaluación de puntos con funciones hiperbólicas, digamos, cómo podemos encontrar el coseno hiperbólico de 2, eso solo se puede con calculadora. Si tuvieran acceso a calculadora en el examen, ahí sí podría poner esas preguntas. O calculadora pero con hiperbólicas. Entonces otra vez, hagamos el análisis de extremos relativos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ajá, sí. Esa es una forma como que te ayuda para los trazos. Y, o sea, supone que la cúbica es con todos los múltiplos de 3, por eso es o sea, con los exponentes están múltiplos de 3, o es solo con... Tal vez sí, si fuera un 3, 6 y 9 se podría considerar esa función como una cúbica también en su forma general. Entonces, muy bien, vámonos otra vez a ver, determinemos dónde esta función es creciente y sus extremos relativos. Tengo que encontrar la derivada otra vez. Y esta me gusta porque yo creo que la seleccioné porque este es un número crítico que posiblemente no va a ser extremo relativo. Menos 18. Sí, menos 36x. Entonces encontremos ahí donde tenemos números críticos. Entonces, ¿dónde tendríamos números críticos? Y en 0. Muy bien. Entonces, ¿nos hacemos análisis de signos o segunda derivada para los extremos relativos? Muy bien, signos. Entonces, 4x y x al cuadrado menos 9. El producto de estos nos va a dar la derivada. Entonces aquí voy a tener 3 puntos donde la función va a estar derivada, va a ser igual a 0. Por aquí el orden con que pongan estos factores no importa, pero con los intervalos sí les recomiendo que vayan del número x más pequeño al número x más grande. Sí, menos, ajá. Menos, menos. Más. Y luego con este otro, cuidado, este es un poco capcioso, es una parábola que abre hacia arriba.
Más, porque sería menos 4. Menos 4 al cuadrado es 16. Sí, por eso es que les decía esto es... Pero podrías haber trabajado este como x menos 3 por x más 3. Y eso es válido. Lo que pasa es que aquí resumí un poco el diagrama. ¿Tirar el número más alejado de ese número? Sí. O sea, no tan alejado, pero un número que no sea de número, es un número de izquierda. Sí. Menos 4. Ok. Entonces, digamos, aquí tengo menos. Aquí tengo más. Menos, ajá, y más. Ah, no, esta es fácil. Yo pensé que necesitaba aquí un 4x al cuadrado para que hubiera un punto de inflexión. Entonces es un ejercicio fácil, desafortunadamente. Entonces aquí, ¿qué sucede? Cae y sube. Ajá, cae. Y aquí como que tengo que doblarlas. Pero igual estas formas nos dicen mínimo, mínimo y máximo. ¿Sí? Ah, necesito un intervalo cerrado. Y sería por coincidencia, tendrías que evaluar el mínimo relativo y los dos extremos del intervalo. Y si ese mínimo relativo sigue teniendo valores más bajos que los otros dos extremos, ese ya sería mínimo absoluto. Es que en la otra trabajo había una que decía que había un mínimo relativo en menos 2 y un mínimo absoluto también en 2. O sea, hay un mínimo absoluto y un mínimo relativo en el mismo número. Ah, no, entonces eso está mal. No puede haber mínimo absoluto y máximo absoluto en el mismo. Mínimo absoluto y mínimo relativo. Ah, sí puede haber, entonces tal vez será una parábola. Ahí después de la clase me pueden enseñar esa gráfica. Entonces aquí hay máximo relativo. Bueno, hay máximos relativos. Ah, no, solo hay uno, hay uno en 0. Y el mínimo relativo, hay mínimos relativos, van a haber en 2 puntos. Relativos en menos 3 y 3. Y la función es creciente aquí y es decreciente acá. Y yo creo que sí, de 3 infinito y decreciente en el resto. De eso le estoy llenando esta información. Y 3 infinito. Entonces ahora vámonos con la segunda derivada. Con la segunda derivada, para encontrar los puntos de inflexión, si es que hay, posiblemente sí van a ver. Porque esta derivada nos va a quedar una función, la derivada de la derivada nos va a quedar una función cuadrática. Entonces van a haber dos puntos de inflexión. Entonces encontremos los puntos de inflexión y la concavidad. Entonces aquí es igual la segunda derivada de esta función. Sí, 12x al cuadrado menos 36. Entonces luego, ¿cuáles serían los potenciales puntos de inflexión? Potenciales puntos de inflexión estos ocurren cuando la segunda derivada es 0. Entonces aquí tengo la raíz cuadrada de 3 y menos la raíz cuadrada de 3, un número entre 1 y 2. Entonces ahora hagamos el análisis de signos de esta segunda derivada para ver donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, aunque si miran claramente aquí pueden hacer trampa. Arriba, abajo y arriba. Entonces con esto pueden hacer trampa y esto es válido. Pero hay veces que el análisis de signos se tiende a volver un poco engorroso, confuso, pero de esta forma se pueden ahorrar un montón de pasos.
Muy bien. Entonces, ¿qué pasa a la izquierda de menos la raíz cuadrada de 3? Tenemos un número como 2. ¿Es positivo o negativo? Positivo, ajá, y luego pasa. Pero entonces, bastante consistente con la gráfica que estamos haciendo acá. Entonces, aquí como hay un cambio de concavidad en paso de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo y de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, entonces estos dos puntos, estos dos números de X tienen puntos de inflexión. Muy bien. Entonces ahora solo grafiquemos la función con toda esta información. Muy bien. Vamos a volverla a escribir. Podemos encontrar las coordenadas de los puntos de inflexión, pero vámonos más que todo con 0, menos 3 y 3. Tal vez podemos encontrar aquí los interceptos en X. Estos todavía se pueden encontrar. Entonces aquí es igual f de menos 3. Ese número está un poco, va a ser un poco grande. 81 menos 18 por 9. Si nos queda un que como 253. Este lo pueden dejar tal vez indicado como un número negativo grande. ¿A qué es igual f de 0? Este sí es fácil, este es 0. Y f de 3 va a tener el mismo valor que menos 3 porque esta es una función par. Entonces, solo con estos 3 puntos, ¿cómo puedo graficar la función? Tengo aquí un mínimo relativo, 1, 2, 3. 243, excelente. Si hubieran puesto 253 está bien sin calculadora. Ya este tipo de sumas. Entonces, ¿cómo completaría esta? Este tengo que bajarlo. Este punto no es parte de la gráfica. Entonces, ¿cómo grafico esta función? De aquí para este punto que era decreciente. Sería como, es una parábola, solo que es como más hasta abajo. Es como una W. Posiblemente les voy a dar la coordenada en X de los interceptos. Igual esta coordenada es la raíz cuadrada de menos 18 y la raíz cuadrada de más 18. Entonces, digamos, esto sería todo por hoy. Al final, desde la sección de este documento, les tengo este resumen bien bonito de la clase de hoy. Este análisis me gusta un montón. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Aquí, digamos, les tengo la gráfica de una función creciente y cóncava hacia arriba. El trazo es así. Creciente y cóncava hacia abajo. Este es el trazo. Decreciente y cóncava hacia arriba. Pueden ver que es como una 1 sobre X. Y decreciente y cóncava hacia abajo es como una raíz cuadrada reflejada.
respecto al eje Y. Nos vemos. Nos vemos. Entonces esto es bonito. Entonces ya para mañana nos vamos más que todo a meter al tema de graficar. El tema de graficar ya no va a ser tanto un tema de teoría, sino un tema de hacer ejercicios. Y aquí tenemos suficientes ejercicios, funciones racionales. Yo creo que me faltan aquí unos logaritmos o... aquí hay un logaritmo, ¿ves? Sí. Donde la primera derivada sea negativa, indica que ese intervalo es decreciente y decreciente. Yo creo que no te lo puedo dar porque es que... No me sirve. Voy a quedar con Aníbal. Muy bien. Para practicar. Excelente. Ahora te quedó esa hora. Cabal, por eso porque ahorita ya no tengo mate, entonces ahí como 6, y suerte en el examen de hoy. que no es miedo, sino estaba el mínimo absoluto en 2, el mínimo local es es que ese es un problema así interpretativo, es un problema con varias respuestas. Entonces miremos. Entonces es este, el C. O es el B. Ya. El mínimo. No, el C creo. Sí, ese máximo absoluto en X es igual a 5. Entonces miremos cómo es ese. ¿Qué tal? Nos vemos. Cristian. ¿Ves? Sí, estos problemas. Adiós, Marcelo. Órale, bro. Esos me gustan porque como son tan abiertos. Entonces en X es igual a 5 tengo un máximo absoluto y parece que este no es un máximo local. Entonces lo que puedo hacer es que puedo exagerar este valor y puedo decir, bueno, este está altísimo, entonces lo voy a poner hasta arriba. Mínimo absoluto en X es igual a 2, entonces este se tengo que hacerlo el más bajo, entonces lo voy a subir, me lo voy a bajar exageradamente. Muy bien. Máximo local en X es igual a 3, yo sé que un máximo local tiene este tipo de comportamiento y como sé que no es el absoluto va a estar por debajo del de 5. Mínimos locales en X es igual a 2 y X es igual a 4. Entonces ya sé que ese no solo es el más bajo, sino va a tener esta forma de una parábola que abre hacia arriba. Cuando dice locales así. Sí, ajá. Si es absoluto, como que ahí terminaría la gráfica. Sí. Bueno, no, es que es el punto, el absoluto no es que termine la gráfica, sino que es el punto más bajo. Entonces este es el punto más bajo, pero tiene esta forma. Y luego solo nos falta el mínimo local en X es igual a 4. Entonces en X es igual a 4, necesito graficar un mínimo. Sí, un poquito más alto, o sea, pues lo pueden graficar aquí o lo pueden graficar acá, no importa. También tiene que tener esa forma. Sí, porque es mínimo local. Entonces se va a ir así, 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 así. Ajá. Y aquí tienen completa. Pero cuidado, porque aquí no puedo pasarme. Porque si no deja de ser el máximo. Sí, es absoluto. Entonces posiblemente aquí sí tendría que parar. Junto a estos, acá. Y ahora ¿por qué no lo grafiqué así? Porque como no me dijeron que hay máximo local en X es igual a 5, solo se mira como un extremo. Gracias. De nada. Yo creo que tal vez lo único que faltó en este problema es que les hayan dicho que el dominio esté entre, digamos, 2 y 5. Pero eso está aquí en la... 1, 5. Ok, nítido. Entonces, aquí solo... un punto como para iniciar, digamos. Sí, muy bien, no se me olvidó, sí. Sí. ¿Les vieron qué bonito que ya pusimos esta hoja de trabajo? Sí, Ahí estamos, Okay. Entonces esta sería la gráfica. Sí.
Solo que bien enfocada porque esta otra si no. Sí, ajá, si no me voy a confundir. Ahí estamos. Gracias, Cris.